porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al que parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En ocasiones, lo peor lo podríamos esperar de personas de afuera, que es lo más seguro, pero cuando tú tienes que enfrentarte a los de afuera y saber que los de adentro también son tus propios enemigos, es algo muy difícil. Es lo que le pasó a David en el capítulo 55, que dice: plegaria para pedir la destrucción de enemigos traicioneros. Cuando nosotros pasamos por estas vivencias así, que de una u otra manera no nos esperamos estas traiciones o estas enemistades dentro de nuestra propia familia, porque las consideramos familia, en ocasiones generan traumas, y eso es un poco difícil de recuperar cuando ya está todo roto. David nos enseña en este capítulo 55, del 12 al 15, que él se sintió traicionado por aquellas personas que iban, traigámoslo al contexto de hoy, iban a la iglesia, oraban juntos, hablaban de la palabra de Dios, pero que cuando él daba la espalda eran las mismas personas que lo carcomían y los entregaban al mismo enemigo, hablaban mal de él a sus espaldas. ¿Quién no ha pasado por una situación así? Quien no la haya pasado, lo felicito, pero en ocasiones son las heridas que más perduran en sanar. Cuando tú crees que parte de tu familia, ya sea sanguínea o parte de tu familia espiritual, están haciendo todo eso a tus espaldas, es algo difícil de manejar. Pero David sabía que en su propia fuerza no iba a sanar su corazón, no iba a perdonar a aquellas personas. Por eso podemos ver en los versículos en adelante que David buscó refugio no en amistades, no en más familiares. Su refugio lo buscó en Dios, el cual sabía que Dios tenía el poder de sanar su corazón, de cuidar. Pero antes de esto, como seres humanos también podemos tener temor y terror. En el versículo 4 al 8, David especifica que su corazón estaba lleno de terror y de miedo, ya que todos se le habían venido encima, y más sus familiares, los que consideraba su familia en la fe, eran los que lo estaban traicionando. Cuando tú y yo estemos en una situación así, tenemos que hacer como David. El hombre falla, el ser humano falla, pero David, al ver esta situación, la única manera, el único camino que tomó fue refugiarse en Dios. Y vemos en esta parte cuando él dice específicamente esas palabras que si decimos que si la leemos sin decir que es la Biblia, no las podremos creer, que es como que si fuese una novela, pero es la Biblia, la vivencia de David que tuvo en ese momento cuando sus amigos, sus familiares, sus hermanos en la fe lo traicionaron, porque los de afuera nos podemos esperar cualquier cosa y aún hay personas fieles. La reflexión de todo esto es que cuando dice David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, dice en el versículo 16. Traiciones vamos a tener en la vida, pero recalcar lo que dice David en el versículo 16. Cuando tú le has entregado una amistad de verdad a otra persona y te salen con estas cosas, créeme que es difícil de procesar. Entonces el corazón va a quedar herido, va a quedar dolido, pero la cura para esto es que dice David en el versículo 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Allí está la clave. Aún en medio del dolor, aún en medio de las dificultades, la única salida es clamarle a Dios, creer en Dios en todo momento, y Él nos salvará. Que Dios me les bendiga grandemente, y recuerden, situaciones difíciles vamos a tener, pero tenemos que ser como David, como dijo en el versículo 16 del capítulo 55: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Dios me les bendiga.